Hola, ¿qué tal? Aquí les habla David. Esta vez no voy a hablar de literatura, no únicamente, sino voy a hablar de un tema histórico que la gente que me conoce sabe que es uno de los temas que más trato en mi área profesional y en mi lectura general, ¿no? Es el tema histórico del sionismo. ¿Y qué es el sionismo, propiamente dicho? Bueno, antes de entrar en materia, quería decir que cuando uno trata un tema como lo que es el sionismo o cualquier nacionalismo moderno, suele presentarse el caso de que la gente salga y diga, bueno, pero tú estás a favor o en contra, que no sé qué, que si te acuerdas de que tal año pasó tal cosa y fulano hizo tal cosa, bueno, mira. En el área en que yo me especialicé, me formé, realmente uno estudia estos fenómenos con la misma, ¿cómo decirlo?, con la misma frialdad con la que se estudian los fenómenos físicos y se miden metodológicamente más o menos de la misma manera. Justamente la historia de los nacionalismos y el surgimiento de los movimientos nacionalistas, tanto desde el punto de vista filosófico y teórico como desde el punto de vista empírico de del devenir histórico, es uno de los temas que en el área de ciencias políticas más se, al que más se dedica este tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Entonces, bueno, el tema del sionismo, yo hace aproximadamente unos 10 11 años, yo me propuse deliberadamente estudiarlo con gran esfuerzo y leer exhaustivamente la bibliografía en torno al tema del sionismo y al conflicto árabe-israelí, porque quería comprenderlo, quería saber por qué pasaba eso que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y que en realidad ya venía gestándose décadas antes de la fundación del Estado de Israel y los problemas de índole geopolítica que se presentan en torno a la colisión de estos dos nacionalismos antagónicos en el Levante. Por un lado, el sionista que representa al judaísmo secular, es muy importante recordar eso, es decir, el judaísmo separado de la visión teocrática del poder, donde el clero tendría poder político, a pesar de que sí existen movimientos políticos sionistas que giran hacia la ortodoxia, y el nacionalismo árabe, o también llamado panarabismo, que surge en todo caso después del surgimiento histórico del sionismo. El sionismo surge como tal a finales del siglo XIX, en la década de 1890, y a pesar de que, bueno, sí existía antes de eso existía mucha literatura nostálgica producida por los judíos europeos, sobre todo de los guetos de Europa Central y de Rusia, en relación del Imperio Ruso, ¿no? En relación a la posibilidad de una repatriación histórica de los judíos hacia la tierra romana de Palestina, pero la tierra a la cual el judaísmo se acredita, se adjudica ascendencia histórica en razón de la herencia bíblica y la herencia abrahámica. En 1896, un periodista, que es el fundador del movimiento sionista del movimiento sionista como tal, del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Theodor Herzl, que vivía entre Viena y Basilea en Suiza y también hacía mucha vida en Francia, dependiendo de los trabajos que desempeñaba. Llegó a escribir para un periódico austriaco muy importante, por cierto citado décadas después por Adolf Hitler en Mein Kampf, que se llama la Neue Freie Presse, la nueva prensa libre. Theodor Herzl, que es como se llamaba este periodista, se estaba ganando la vida como dramaturgo de comedias populares, así comedias de tipo de problemas conyugales, en fin, comedias muy de teatro barato. Trataba de sostener a su familia con los pocos medios que tenía, veía que estaban cercados los mecanismos de ascensión social para las comunidades, sobre todo de origen hebreo, que trataban de asimilarse en los países de Europa Central y no podían pasar como que por las barreras, eh, tenían cualquier cantidad de impedimentos, y además existía el antisemitismo, bueno, como fenómeno, y uno lo dice así eh, sin ningún complejo al respecto. No como una ideología consciente, sino más bien como una actitud
que informaba y orientaba las políticas públicas a lo largo de las soberanías particulares de los países europeos occidentales, y en el caso del mundo austrohúngaro, el imperio austrohúngaro de los Habsburgo, esto fue particularmente notable, sobre todo en Viena, la ciudad donde Theodor Herzl hizo su vida, y una ciudad predominantemente judía y judías que nací. No solo Theodor Herzl estaba allí, también por esos mismos años y más adelante estaría el compositor Gustav Mahler. Hay cualquier cantidad de grandes escritores y grandes, bueno, otro era Sigmund Freud, grandes intelectuales centroeuropeos de origen judío, que hacían vida en estas ciudades de inmenso cosmopolitismo, ¿no? Entonces Theodor Herzl, ante el escándalo que supuso el caso Dreyfus, el caso que habíamos mencionado en el video relacionado a Marcel Proust, donde se hizo un proceso judicial al teniente Alfred Dreyfus del ejército francés, en época ya de la Quinta República Francesa, por cargos de espionaje, eh, indicando la mayoría de la evidencia de que era simplemente porque era un teniente judío y se trataba efectivamente de un proceso antisemita. Ante el escándalo que esto supuso, que la sociedad civil en general reaccionó contra esto de manera muy violenta y ¿cómo decirlo?, muy consciente, no solo en cuanto a los judíos de la sociedad civil francesa y de los países europeos, sino también gran parte lo que ellos llaman gentiles, de las personas, ya sean seculares o cristianos, católicos, protestantes, etc. Se produjo una gran literatura respecto a esto, entre ellas, por supuesto, Émile Zola con J'accuse, Marcel Proust con En busca del tiempo perdido, algunos años después, y muchos otros textos. Theodor Herzl escribe un panfleto que se llamaba Der Judenstaat en alemán, que se traduce como el Estado judío. Y allí él plantea así de manera muy general cómo sería el proceso paulatino con los cuales los judíos europeos que existían dentro de esta como que esfera de influencia de lo que era el Segundo Reich alemán de Guillermino, de la monarquía de los Hohenzollern, que se había creado al término de la guerra franco-prusiana de 1871, y muy inspirados por el ejemplo de Otto von Bismarck, el canciller de origen Juncker prusiano, que fue el gran estadista, realmente el gran diplomático, el gran cerebro detrás de la cohesión alemana y de los sistemas bismarckianos que reorientaron la geopolítica europea antes de la Primera Guerra Mundial y antes de que un señor bastante imprudente y descerebrado que se llamó Guillermo II deshizo todo eso y ocasionó el desastre, ¿no? Theodor Herzl en El Estado Judío en Der Judenstaat, que puedo decir que me lo he leído y que lo tengo en físico, cosa que ya es bastante inusual, no solo escribe una autobiografía de sí mismo que se la piden sus lectores, sus allegados al movimiento que militan dentro de las comunidades, dentro de los guetos judíos europeos, donde él explica muchas cosas, entre ellas que asistía copiosamente a las representaciones del Tannhäuser de Richard Wagner, la ópera Tannhäuser, que se daban sobre todo en Viena, en el Theater an der Wien y en la Wiener Staatsoper, lo cual es muy revelador porque Wagner, como era sabido, fue un antisemita, y que él trataba de rescatar ese vigor que tenían los nacionalismos europeos inspirados en todos los movimientos posteriores a la guerra napoleónica, sobre todo en las ideas filosóficas de Fichte, del filósofo alemán, y de Hegel y de los exégetas de Hegel en cuanto al determinismo del idealismo alemán. Trataba de construir el argumento de que puede existir un nacionalismo judío. Y entonces, ¿cómo funcionaría hipotéticamente este nacionalismo judío? Replicando, en cierto modo, los argumentos del nacionalismo alemán y pensando en una posible repatriación de los judíos europeos y los judíos de la diáspora hacia la Palestina histórica, con la creación, o primero, de una comunidad autonómica y después, tentativamente, de un Estado, o si no, otras alternativas en el ambiente. Incluso él explícitamente habla en el panfleto donde Judenstadt habla de Argentina, de la posibilidad de comprarle en ese momento, creo que era el general Rosas,
comprarle unas parcelas de tierra y tener allí una región autonómica por la cantidad de personas judías que había en Argentina. Y este era uno de varios casos que en los congresos sionistas que se van a producir, sobre todo en Basilea, y representando y sosteniendo a una gran comunidad de diferentes movimientos y diferentes tesis en torno a cómo responder al problema de la incompatibilidad de la asimilación judía en los países occidentales, según los sionistas. Ellos trataban de abogar por esta causa. Theodor Herzl se reúne con grandes estadistas, se reúne con personas de influencia, entre ellos con el propio Guillermo II, al que ya mencionamos en términos muy poco halagüeños. Eh, también se reúne con el sultán del Imperio Otomano, décadas antes de que la revolución de los jóvenes turcos acabe con ese imperio, ¿no? y del término de la Primera Guerra Mundial. Eh, Creo que llega a reunirse, no estoy seguro, con Nicolás II, el zar del Imperio Ruso. Y Theodor Herzl muriendo, creo que si mal no recuerdo, en la misma época que Friedrich Nietzsche, en 1900. Él, además escribiendo, entre otras cosas, una novela utópica muy inspirada en Tomás Moro, que se llamaba Alt Neuland, o La Vieja y Nueva Tierra, una novela, digamos, de propaganda. Theodor Herzl inicia una corriente nacionalista que después van a tomar otros grandes líderes judíos sionistas, sobre todo de origen askenazí, porque como es posible que muchos no sepan, el judaísmo de la diáspora se distribuye entre diferentes ascendencias, y las que las que proceden del centro de Europa y del este de Europa son de origen askenazí, de la antigua comunidad de Askenaz, y las que proceden de la península ibérica son sefardíes. Y tengo entendido, porque el tema de la historia del judaísmo no es uno que domine con tanta propiedad. Me enfoco más en el fenómeno contemporáneo del sionismo y del Estado de Israel. Eh, los que proceden de la península ibérica son sefardíes, que vienen de Sefarad. Entonces, los líderes posteriores de este movimiento, el que viene después de Herzl, su discípulo, era un químico que se llamaba Chaim Weizmann, que creo que fue ganador del premio Nobel o fue candidateado al premio Nobel, muy amigo de Albert Einstein, el físico. Después vino, por supuesto, David Ben Gurión, que fue el fundador del Estado de Israel como tal, líder socialista, abiertamente leninista, sobre todo en su formación. Hay una excelente biografía de David Ben Gurión escrita por el historiador Mijael Bar-Zohar. Y allí hay en ese momento una lucha dialéctica, dirían los marxistas, entre diferentes teorías que están tratando de dar sentido al futuro del Levante, que es esta región de la cuenca mediterránea que está entre Turquía y el oeste del Cáucaso, y el norte de África, y Egipto y el Sinaí, este pedazo, digamos, y también entre la meseta iraní, de ver qué va a ocurrir, porque los nacionalismos árabes, entendiendo que el nacionalismo es un fenómeno republicano, los nacionalismos árabes no terminan de apersonarse del territorio. En cambio, los judíos sionistas, que no tienen nada que ver con el resto del judaísmo de la diáspora, porque son un movimiento muy particular, ellos están construyendo alianzas, están forjando esferas de influencia, y se produce una serie de procesos que paulatinamente le van a dar como que la victoria a este movimiento por encima de las comunidades árabes que ya estaban asentadas en esos territorios, no solo en Palestina, sino a lo largo de todo el Levante. Esto incluye las actuales Siria y los monarquías árabes de la península árabe, y por supuesto Egipto, y lo que es la actual Jordania también, que se crea, por cierto, el Estado jordano a consecuencia de la creación del Estado de Israel en un proceso simultáneo. Entonces, entre otras cosas, bueno, se produce la Declaración Balfour de 1905, de donde Arthur Balfour le promete a los Rothschild, los banqueros, que va a existir una comunidad autonómica para judíos en Palestina, porque en ese momento, bueno, en 1905 no, pero después de la Primera Guerra Mundial, que se producen los acuerdos Sykes-Picot,
en que George Sykes y, si mal no recuerdo, Jean-François Picot eran los cancilleres de Francia y del Reino Unido, dos de las potencias aliadas que habían derrotado a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, es decir, a Alemania y a Turquía, despojando al Imperio Otomano del Levante. Ellas se distribuyen de manera, continuando la política del imperialismo decimonónico, se distribuyen la autoridad, la soberanía de los territorios levantinos. Y esto genera, bueno, una efectiva balcanización, que es como se dice, de los territorios del Levante, y además una serie de compromisos contradictorios, porque no puedes como que rendirle honor o más bien respetar a las comunidades que ya están ahí, mientras a su vez generas compromisos con la diáspora sionista que está tratando de crear su estado. Entonces lo que sucede es que en los años 30, en los años 20 y 30 se producen altercados de violencia, no solo entre árabes y judíos, sino predominantemente entre sionistas e ingleses. E incluso hubo episodios donde los árabes palestinos y los judíos sionistas se aliaron contra los ingleses. Pero incluso dentro del sionismo había diferentes facciones. La que lideraba David Ben-Gurión, y no solo David Ben-Gurión, sino otros líderes históricos sionistas de la misma generación, como Golda Meir, Shimon Peres, era la que tenía influencia marxista y leninista, pero sobre todo del comunitarismo de los guetos europeos, que no se parece tanto al bolchevismo como se suele decir por allí erróneamente. Era más bien como que una tesis autárquica. Ellos eran, por un lado, tenían sus organizaciones, entre ellas organizaciones paramilitares, como primero iba a ser la Hatzohar y después la Haganá, que fue la más exitosa y la más efectivamente armada como milicia. Y estaba por el otro lado la derecha del movimiento, que venía no influida por las ideas de Herzl, de Theodor Herzl, sino por el militar judío polaco y también participante de la Legión Judía Británica, Vladimir Jabotinsky, cuyo apodo era Zev Jabotinsky, que tenía su propia ideología creada con otros contemporáneos a él, que era el sionismo revisionista. Y este sionismo revisionista, que estaba muy emparentado con los nacionalismos europeos más reaccionarios, se ha tratado de asociar al fascismo italiano, pero la verdad era más parecido al modelo polaco del mariscal Józef Pilsudski, de lo que se llamaba el prometeísmo polaco, que era una ideología antieslava que trataba de despojar al imperio ruso de la hegemonía de los territorios de las comunidades nacionales distintas al mundo eslavo. Y Vladimir Jabotinsky va a crear dos grandes movimientos armados. Uno se llamaba el Betar, que todavía existe, por cierto, en Israel, y el otro era el Irgun. Y a su vez el Irgun se va a dividir en otra serie de movimientos todavía más radicales. Incluso había uno que estaba dirigido por un personaje que es completamente infame en la historia del sionismo. Incluso hoy en día, allá en Israel, los propios israelíes sienten un gran repudio por él, que era Abraham Stern. Y Abraham Stern era tan radical sobre todo en su odio a los ingleses y al control imperialista inglés del Levante, que durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, él trata de establecer un contacto con los alemanes, con el Tercer Reich, con Adolf Hitler, bueno, más bien que con Hitler personalmente, con su ministro. Trata de establecer un enlace con la promesa de crear un estado títere del eje en Palestina, convencer a Hitler de que mandara a los judíos europeos para allá y los convirtiera en militantes de la causa sionista. Es una cosa complejísima. De hecho, esta gente del grupo de Stern eran enemigos del Irgun y también enemigos de la Haganá. La organización que se va a imponer a la postre va a ser la Haganá, porque era la que tenía más militantes, más recursos, estaba más organizada y en cierto modo entendió como que mejor las leyes físicas de la tierra de allá de Palestina y sobre todo imitó mejor el estilo de vida beduino de los beduinos transhumantes nómadas de origen árabe que transitan por el desierto y que establecen comunidades con un estilo característico con las leyes físicas del desierto en esa región.
Y las Haganá como tal son las comunidades que orbitaban en torno a los kibbutzim. Los kibbutzim son las granjas colectivas, autárquicas, incluso permeadas por ideas comunistas, que existen en toda esta región, todavía hay varias allá, y que imitan mucho como lo que era la vida de los guetos europeos, pero son comunidades autosustentables y sobre todo donde no existe la propiedad privada. Todas las personas se crean colectivamente y todas se defienden y todas intervienen. Es como que una gran asamblea comunista o comunitarista de muchas personas, pero de espacios relativamente reducidos y controlados. De hecho, los primeros militares israelíes exitosos de las campañas, de las guerras que se van a producir después de la creación del Estado, entre ellos el general Moshe Dayan, son gente que van a nacer en estas comunidades. Y a su vez ellos tienen, por supuesto, por el otro lado, el modelo completamente antagónico que ya se está perfilando al sionismo, que es el nacionalismo árabe palestino, que en el desenlace de esta crisis, que algunos autores llaman el tal, otros lo llaman creo que la NACAP, si mal no recuerdo, que es la pérdida del hogar patrio, eh, que fue robado, de acuerdo con esta lectura, fue robado por los inmigrantes sionistas de lo que los judíos llamaban las aliyás, y todavía se llama así, que son las inmigraciones masivas al territorio, donde le otorgan nacionalidad. Allí es cuando estos dos nacionalismos entran completamente en colisión y se estallan las primeras, o digamos la permanente guerra árabe-israelí propiamente dicho. Entonces, bueno, este tema lo vamos a continuar en una segunda parte.